Buen día a todos. Hoy el tema que vamos a tocar es cómo hacer negocios en China y tenemos un invitado estrella. Sí, aquí, bueno, pues agradecemos a Carlos Jacome, pues, es un empresario experto en todo lo que es China, ¿sí? Tiene una amplia experiencia, pues ahora sí que creando empresas, acelerando empresas a nivel nacional, ¿sí? Y bueno, también además es catedrático, ¿sí? Y regularmente, y ha vivido en China, que es lo más interesante, para poder conocer qué es lo que requieren los empresarios para poder hacer negocios en México. Carlos, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros para platicar sobre China, que creo que ahorita es un boom en toda la parte de nearshoring. Entonces, pues qué mejor con alguien que ha estado físicamente ahí y nos platique sobre temas empresariales. Pero bueno, la primera pregunta por aquí que tenemos, pues ya me adelanto, es ¿qué debemos de saber de China? Vaya, como empresarios, como alguien que quiere ir allá y traer empresas acá y hacer negocios y generar recursos. Gracias, Yair. Gracias, Jorge. Pues un gusto y gracias por la invitación. Sí, en efecto, pues soy un apasionado de China. Tuve la oportunidad, Yair, de viajar por primera vez en 2014, ya cuarentón, y fue tan importante lo que pasó en China, o lo que vi que está pasando en China, que cambió mi trayectoria profesional, ¿no? Me volví un apasionado de China por todo lo que está pasando ahí. Pasando a tu pregunta, Jorge, pues yo diría que casi no es opción. Una pregunta que hago siempre en ese tipo de pláticas con los programas o conferencias es que simplemente todo el mundo vea su ropa y voltee lo que le rodea a un metro a tu alrededor, y qué porcentaje está hecho en China y qué porcentaje ya está empezando a ser diseñado en China. Entonces, más bien yo les diré que ya no es opción. Se me hace muy presuntuoso decir, como era nuestra generación, voy a ver si hago negocios con Europa o con Estados Unidos. Hoy la opción de negocio es China, queramos o no queramos, ¿no? Nos guste o no nos guste, está focalizado. Entonces, quienes estamos en el mundo del negocio, creo que ya es una obligación conocerlo, saber qué es lo que está pasando y sobre todo saberlo desde el punto de vista responsable. Entonces, platicaba con la gente que nos está escuchando, platicaba con Jorge ayer preparando este programa, que son 3 puntos básicos para poder hacer negocios con China. El primero es entender que tenemos un profundo desconocimiento de China. Desde la educación, ¿no? No sabemos nada, no hay, en nuestros libros de educación no sabemos nada de China, simplemente se remontaba. Hay una justificación en el siglo XX que fue el gran tropiezo de China, se puede llamar así, el año de la humillación, ellos le llaman, el siglo de la humillación, perdón, pues conocemos poco, pero China ha sido un protagonista de la innovación en toda la historia de la humanidad. Ellos dicen, de acuerdo a sus estudios, que tienen 5.000 años de historia, 2.000, pues lo pondría yo, como imperio chino, como lo conocemos actualmente. Pues yo no conozco ninguna nación que tenga 2.000 años de historia continua. Y en esos 2.000 años, otra vez, así como les decía, voltean a un metro a la redonda, hagan una reflexión de todos los inventos que hay, y prácticamente la gran mayoría son de China, ¿no? La imprenta, la tinta, el papalote, las velas de barco, y eso hago mucho énfasis en los empresarios para quitar ese esquema de nos van a copiar, ¿no? Y ahí me va a entender perfectamente, es que el tema de patentes, es que van a hacer. Ajá. Sí, sí lo han hecho, como hicieron los japoneses, ¿no? Hace 30 años, y como hicieron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con todos los cerebros que trajeron de Alemania. O sea, no es algo que sea exclusivo de China, creo que es un fenómeno empresarial, pero sí es cierto que los grandes inventores en la historia han sido los chinos, ¿no? El billete no se inventó en Venecia, se inventó en China, la imprenta, la tinta, etcétera, ¿no? Entonces creo que el primer punto, Jorge, es informarse qué es China, la desinformación que hay sobre China y conocer físicamente China, o sea, viajar a China. Son los 3 puntos. Yo creo que es parte de una preconcepción que tenemos, sobre todo teniendo una gran influencia de los Estados Unidos. Siempre hemos visto a China como una amenaza. Entonces, creo que haciendo a un lado esas preconcepciones que tenemos,
esa formación que tenemos desde pequeños, digamos que precisamente es lo que queremos platicar el día de hoy, entender qué es China para hacer negocios, cómo lo debemos de entender y qué tiene que hacer un empresario para poder hacer negocios con China. Bueno, pues, eran esos 3 puntos. Primero, Yair, el abrir la mente para quitar esa preconcepción, ¿no? Dicho muy bien por un abogado de manera decente, yo diría prejuicios, ¿no? Porque sí es algo grave. Yo los empresarios y estudiantes que me he llevado a China durante 6 años, hemos llevado más de 300 personas a China, sí los veo con un prejuicio brutal, ¿no? Sí. Me voy desde lo más sencillo y hago énfasis, Jorge, si me lo permites, porque afecta la manera de hacer negocio, en el que yo les hago la burla de que llegan y se sienten noruegos de 2 metros, ojo azul, pelo en pecho, y llegan de una manera despectiva viendo de arriba hacia abajo al chino, ¿no? Como, ¿tú qué me vas a enseñar? O guácala. Y cuando digo, voltéense a ver un espejo, o sea, no es esa preconcepción del nórdico o del occidental, que no lo somos nosotros, ¿no? O sea, y perdón que haga ese énfasis, pero sí me ha tocado ver que son muy groseros con los chinos, muy despectivos, y bueno, hago un ejemplo importante. En 2014, que llevamos el primer grupo de universitarios, escribió una alumna en el chat, oye, ¿y allá aceptan tarjetas de crédito o cómo pagamos? Estoy hablando de 9 años, o sea, no es gran cosa, y los jóvenes pensaban de una China ancestral, tipo Botswana o no sé qué país, que no iban a aceptar en tarjetas de crédito, cuando hoy ya el efectivo no existe, ¿no? Y todo es digital. Entonces, son cosas muy, muy contrastantes que sí es importante llegar con esa apertura de mente y con ese respeto de reconocer una China ancestral, ¿no? Si alguien, podríamos decir que inventó el refinamiento, pues son los chinos, ¿no? O la elegancia, o son muchas cosas que, bueno, no es de gratis. Obviamente en la Revolución Cultural, cuando se mataron a todos los maestros, a todos los intelectuales, y hubo todo ese tropiezo del siglo XX, pues no fue de gratis, ¿no? Pero el avance, que creo que es un punto ya muy importante también, además de los 3 que había contemplado, la dinámica de China es única en la historia de la humanidad. O sea, la China de hace 3 meses, ya no voy a decir un año, de hace 3 meses, a la de hoy es totalmente diferente. Entonces, otra vez a nivel empresarial pongo un ejemplo de lo que puede llegar aquí en el país y por qué, Jorge, soy optimista en lo que algunos economistas han dicho de que pueda haber en los próximos 20, 30 años un repunte de la economía de México. Por decirles algo, hace 20 años prácticamente no había ferrocarriles en China. Hace 30 no había autopistas. Hoy es el país con mayor conexión de autopistas y la mayor red ferroviaria que daría 2 vueltas al mundo, la cantidad de trenes que hay. Cuando yo empecé a ir, otra vez hace 9 años, pues ya los trenes corrían a 300 kilómetros por hora, 320 kilómetros por hora, ¿no? Los trenes de alta velocidad. Y para otra vez poner en rango, de no tener ferrocarriles, el 96% de las ciudades arriba de 500,000 habitantes, o sea, pueblos, diríamos acá, arriba de 500,000 habitantes, tienen ya un tren de alta velocidad. Y el reto, que lo están logrando, porque por eso son muy puntuales, es que lleguen a los 800 kilómetros por hora. O sea, igualar la velocidad del avión en ferrocarril para desplazar el avión por el ferrocarril y hacer esa hiperconectividad. Entonces, eso genera una cantidad de oportunidades de negocio y solamente para hacer el parámetro, no entremos ahorita en ese detalle, pero es absurdo que nosotros, la 13ª, 15ª economía del mundo, no tengamos una red ferroviaria. Entonces, imagínense la oportunidad de desarrollo, porque la tecnología ya lo existe, China se muere de ganas de invertir, que podamos conectar a México, y si me permiten ser un poco más ambicioso, Jorge, a México, Centro y Sudamérica, con una red ferroviaria. ¿Cómo explotaría el sector inmobiliario, la productividad, los costos, con una red ferroviaria, la economía 13 o 15 que somos del mundo, sin que lo podemos hacer sin una red ferroviaria? Imagínense que lo podamos hacer ahora. Esas son las oportunidades de que yo soy muy optimista que se van a dar próximamente. Claro. Oye, Carlos, ahí justo lo que estás diciendo pues, es lo que tenemos de retos para atraer más empresas con la oportunidad que tenemos de nearshoring. Lo que se está frenando en inversión, le piensan por la parte de lo que viene siendo infraestructura y básicamente transporte. Hace unos días estuve en Morelia y pues ellos presumen la parte de logística.
pero aún falta muchísimo por hacer. ¿Qué debemos de aprender de lo que nos estás comentando? ¿O cómo podemos hacer negocios con los chinos para que vengan y nos enseñen a generar esas inversiones de infraestructura, básicamente en transporte, logística, para poder detonar más la atracción de inversión? Primero, que es una muy buena pregunta, tener claro otra vez el contexto. Es un país que se define como comunista y que para llegar al comunismo está en la transición del socialismo, ¿no? Que es correctamente la parte del socialismo, ¿no? Pero ellos siguen insistiendo en que van hacia el comunismo. Entonces, para nosotros a mí fue despedazarme el cerebro, como en ese capitalismo que se está viendo en China, me hablan de un socialismo que camina hacia el comunismo, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que otra vez debemos tener la mente abierta y quitarnos esas preconcepciones que muy bien decías, Jair, me voy a poner muy burdo, pero de Rocky contra la Unión Soviética, ¿no? O de Rambo contra la Unión Soviética, que no es los buenos y los malos. Entonces hay que entender cuál es el socialismo con cualidades particulares, como se llaman ellos en China. Y eso, para poner en términos más mundanos, pues yo lo entiendo como lo que conocíamos acá, como empresas mixtas. Todas las empresas de allá son del gobierno, pero también con iniciativa privada. Entonces, es una mancuerna muy interesante que la directriz de la estrategia política, de la política de gobierno, la define muy claramente, y los empresarios están haciendo unos capitales brutales, ¿no? En ese país de 1.400 millones de habitantes. Entonces, para dar un ejemplo, 2016, si bien recuerdo, 2016, 2017, tuve la oportunidad de reunirme con el dueño, tendría en ese entonces él 48, 49 años, de la segunda empresa de agroquímicos más grande del mundo. Imagínense la magnitud para estar hablando de la segunda empresa de agroquímicos más grande del mundo, se llama CSA. Y me dijo, Carlos, ya estamos listos 52 empresas para invertir en México. Pero nuestro presidente, Xi Jinping, tenemos la orden de no entrar, digo, no lo dijo así de claro, pero de no entrar a México por las diferencias que tiene con su presidente Enrique Peña Nieto. Estamos esperando que salga el actual presidente, que el nuevo define su política de gobierno para llegar a invertir como locos. Entonces, tenemos que tener claro que hay una muy clara política de gobierno que debemos de conocer los empresarios, ¿no? Para dónde va y cómo va. Entonces, ya aterrizándolo, los exportadores de frutos rojos en México, que fuimos los primeros en meter frutos rojos a China, pues se supieron esperar, que es un ingrediente para hacer negocios con China, la paciencia, y lograron empezar a mandar aviones en 2017-18 con todas las famosas berries, todos los frutos rojos que se hacen aquí en la zona occidente del país, ¿no? Y bueno, no había permiso, entonces se empezaron a abrir los primeros permisos, y eso sí se puede hacer muy rápido. Voy a poner un ejemplo muy burdo, digo, no es lo común, pero para que vean cómo se pueden tomar las decisiones. Una reunión donde estaba el presidente Xi Jinping, que no es lo común, y dijo, bueno, estaban los mexicanos, ¿qué necesitan ustedes para que ya se pueda aumentar las exportaciones para acá? Y estaban con el tequila, ¿no? Y no se podía por los grados de alcohol, había muchas restricciones. Dijeron, pues queremos que se resuelva esto. Inmediatamente se dio la orden y se pudo empezar ya a crecer en las exportaciones de tequila. Entonces, hay que tener en cuenta que no es el empresario autónomo independiente como una empresa francesa o una empresa noruega o norteamericana, sino que hay una política de gobierno que hay que saber entender, saber leer, dependiendo del sector de cada quien, y saber ver las oportunidades que se van a dar, porque les urge tener aliados, sobre todo en Hispanoamérica. Entonces, veríamos que el problema que existe entre México y China es precisamente que cada vez que México cambia de administración presidencial, cambian las políticas, y lo hemos comentado en ocasiones anteriores. El gran problema que tiene México al cambiar de administración presidencial es que la inversión extranjera se queda 2 o 3 años a la expectativa de ver hacia dónde se va a mover la política en inversión en México, ¿no? Hacia México principalmente. Entonces, lo que veo es que el gobierno chino es más ejecutivo. Y obviamente, al ser un gobierno que tiene décadas sin cambios,
tienen la mira muy alineada, digamos. No hay cambio de políticas, no hay indecisión, hay una sola mano que está dirigiendo el país y obviamente todos los esfuerzos están bien enfocados. Así es, así es. En términos generales sí lo es, Jair. Se ha criticado mucho, ya me gustaría aclararlo, porque vamos en el tercer periodo del presidente Xi Jinping, que son periodos de 5 años. Entonces, incluso se reformó la Constitución para que pueda continuar, porque no era más de 2 periodos, y ahorita ya va en el tercero. Y eso se los digo porque hubo mucho la crítica, que para eso se pinta solo el mundo occidental, que conocemos como occidental, para decir esto ya es una dictadura, ya se perpetúa en el poder, etcétera. No, de verdad es impresionante, pues valga la palabra, el poder del pueblo y cómo se eligen dentro de ellos en esa base de avances. Obviamente tiene muchas imperfecciones, claro que lo hay, pero sí quitarnos el mito de que nuestra democracia es el mejor modelo y es el único. Entonces China, que no le interesa exportar el modelo, no es una herramienta política como la ha usado los Estados Unidos los últimos 100 años, y no les interesa que su sistema político prevalezca. Pero sí, lo que acabas de decir, Yair, es muy importante. Es práctico, pero lo más importante que les quiero llevar a esto, Jorge, es ellos no se espantan, eso también hay que tenerlo muy, muy importante. Son entrones hasta la pared de enfrente. Si hay que comer, hay que subir a la selva, hay que hablar con la guerrilla, hay que hablar con el ejército. Vean el milagro que están haciendo los chinos. Están acostumbrados. Sí. O sea, ellos no, bueno, aquí vean lo que está haciendo con Venezuela, ¿no? Que viene más lejos, está haciendo con Bolivia. No les tiembla la mano, porque van en términos prácticos y miden las consecuencias y miden el riesgo, y obviamente han perdido también. Bueno, y es bien conocido que han invertido desde Argentina hasta Guatemala, ¿no? O sea, México es ese país que se ha quedado atrás en inversión china y lo que decíamos, digo, para ponerlo en contexto, el tener una sola voz y una sola decisión y una sola política es bueno para los negocios. Tendrán sus inconvenientes en cuestiones de derechos humanos, porque si lo vamos a contextualizar, y tal vez sería un buen tema a tocar, pues el ser una dictadura tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Y cómo incide eso en los negocios? Es un tema muy apasionante que acabas de hablar, y ahí yo no creo que haya, y no es fácil lo que voy a decir, pues se los dejo para que lo podamos analizar mucho. Ajá. No creo que en un lugar donde se respeten más los derechos humanos que en China. Okay. Te voy a decir lo fuerte del comentario. ¿Qué mejor derecho humano puede haber que tenga ya acceso a la comida y a la educación? Eliminando la extrema pobreza, ¿no? Entonces, yo puedo tener toda la libertad del mundo, pero tengo 40 millones de extrema pobreza que se están muriendo de hambre, ¿y para qué les sirve la libertad o sus derechos humanos, ¿no? Entonces, sí te podría decir las pruebas que hay, fehacientes, y que están saliendo cada vez más a la luz. La manera en que Francia, por ejemplo, la igualdad y la fraternidad, ha violado los derechos humanos en un país como Haití hasta la fecha, ¿no? O lo hace Estados Unidos con los niños detenidos de mexicanos o de inmigrantes hispanos que tiene, ¿no? O los 50,000 niños desaparecidos en la época de Trump. Entonces, hay un manejo de la información muy a modo de donde estamos nosotros, a diferencia de lo que pasa en China. Pero si tú vas, por eso le decía ayer a Jorge, lo importante de China es irlo a caminar. No es el comunismo que nosotros conocíamos en mi generación, de que si ibas a la Unión Soviética, te decían por dónde caminar, qué ver, o si ibas a Cuba, ¿no? Por dónde pasar. Tú aquí en China te puedes meter, subir, bajar, y no hay nada, Yair, como ver la felicidad de la gente. Para poner el tema, porque sí es un tema delicado, tuve la oportunidad de llevar a mis hijos, tenían 12 y 15 años, y estábamos en el metro de Shanghái, y a las 24 horas estábamos en el metro de París, porque ahí hicimos escala. Wow. Y pues con esa inocencia de niño adolescente, les dije, díganme qué sienten la diferencia del metro que estábamos hace unas horas en China al de ahorita. Me dijeron, allá todo es alegría, todo es entusiasmo, todo es dinamismo. Dice, acá, íbamos al tren de París, todo es como gris, como oscuro, como triste. Entonces, esas cosas que se tienen que percibir, no hay manera de explicarlas para saber la verdad de lo que está pasando en los diferentes países. Claro. Oye, Carlos, ahorita que abordaste el tema de regiones ahí en China, por ejemplo, mencionaste Shanghái y Guangzhou también está por ahí. Son ciudades que el empresario
Y sobre todo en México, inclusive cuando he platicado contigo, pues, salen a la vista y decir a dónde tienen que ir a estos lugares. Pero tengo entendido, y por ahí me has platicado tú en algún momento, que hay otra región que se empezó a generar hace 8 años, 6 años, que dijeron, aquí va a ser una región para que se venga a invertir, para que se venga a hacer negocios con países de Latinoamérica. No sé si nos pudieras platicar un poco de ello y qué deben de hacer los empresarios mexicanos para poder llegar ahí y comenzar a hacer negocios. Claro, claro, muy, muy buena pregunta. Y eso hago otro comentario importante para entender China, que es como México, valga la comparación, nada más 10 veces más grande, en el que hay muchos Méxicos. O sea, hacer negocio con un yucateco y con un baja californiano es muy diferente, o con un chiapaneco, ¿no? O sea, aunque guardamos una estructura, pero tienes que entender, ¿no? A los de Nuevo León, pues, cómo son, etcétera, para hacerlo. Y China lo tiene. El chino del norte es muy diferente al del este, al del sur, etcétera. Entonces, también hay que tener claras las prioridades, las regiones, las costumbres, son muy diferentes, como la de aquí la hay de un chapaneco con un oaxaqueño, etcétera. Entonces, hay que entender eso y saber respetar también ese tipo de costumbres. Beijing es la capital política, ¿no? Entonces, queda claro que sí hay una parte empresarial, pero su fin principalmente es el poder político. Entonces dicen que Beijing, en términos empresariales, Beijing es el pasado, Shanghai es el presente, y la Gran Bahía, que es al sur de China, es el futuro, es lo que me estás preguntando. Entonces sí hay importantes, nosotros en Shanghai, donde anclamos el programa durante 6 años, pues ahí está Bimbo, por ejemplo, ahí está Maseca. Fue muy interesante ver cómo se empezaron a poner las tortillerías, una tortillería mexicana tradicional, cómo se empezaron a poner las tortillerías en China. Es apasionante ver esa parte de comportamiento. Pero la Gran Bahía es el motor económico. Que fíjate, tú que estás en Economo, Jorge, siempre se habló del milagro alemán, incluso del milagro mexicano, del milagro japonés, pero les tiembla la mano para decir el milagro chino. O sea, es un milagro que en 40 años, transformar hoy 1.400 millones de habitantes ha sido todo un fenómeno histórico, pues, de un milagro, ¿no? Como se conoció el milagro alemán en su momento, que lo supera por mucho. Y eso es la Gran Bahía, que es el sur de China, donde está Hong Kong, ex colonia británica, Macao, ex colonia portuguesa, Guangzhou, Cantón, que es el que hacía referencia, que es la famosa Feria de Cantón, que durante siglos ha sido un referente comercial. Esa China continental, con esa mezcla portuguesa, inglesa, hace esa magia de esa Gran Bahía. Son 130 millones de habitantes en un radio de 2 horas. Lo que tú tienes ahí para hacer negocios o para conocer. Y las grandes fábricas, textil, por ejemplo, que es lo más llamativo, pues está en esa zona, las fábricas. China se está queriendo, todo se centra en el este de China, está ampliando su producción hacia el oeste, sacando de la pobreza a la gente del oeste. Entonces ahí es donde se generan mucho las oportunidades en ese descentralismo que se está viviendo en China. Pero yo recomendaría esos 2 polos, Shanghai, que está al este, noreste, y la Gran Bahía, que está al sur. Y bueno, la maravilla del sur, que es donde los llevamos, se creó el primer parque empresarial de empresas hispanas para que pues, se anclen ahí para hacer negocios, ¿no? Un tema educativo, estamos creando la fórmula, porque no es tan sencillo ya ir. Todas las universidades del mundo hispano, no solamente aquí en México, es cómo captamos alumnos chinos para nuestras universidades, ¿no? Para subir nuestra matrícula. Porque realmente pues, o sea, en un parámetro, están sacando ya más de 250 millones de turistas al año los chinos. Pues, obviamente, todos matan por ese turismo. México llega a 100,000. Entonces, imagínense el potencial que tenemos de captación de turismo chino. Oye, ¿y productos o sectores para hacer negocios con China? Te diría que ahí sí lo que quieras se está gestionando allá. El gran reto para esta década que se está logrando en China en 2 o 3 años, ya no es producido en China, sino diseñado en China. Entonces, Adrián Díaz, que se lo recomiendo, es un influencer español que vive en China, lleva muchos años. Le doy mucha seriedad a sus videos que hace de cómo interpretar China. Hizo una locura en las últimas semanas, invitó a empresarios y dijeron, díganme qué producto hace falta en el mercado, y aquí vamos a buscar quién lo produzca, y empezamos a lanzar nuevos productos para hacerlo. Entonces, contestando tu pregunta, Jair, yo creo que el sector
si me permites esa ambigüedad, es el sector de la innovación. ¿Qué se te ocurre que haga falta ante los patrones de comportamiento de consumo que hay en el mundo? Y China va a tener la respuesta por la innovación tecnológica que tiene. Oye, Carlos, a ver, me hace ruido algo de lo que estás comentando, o a lo mejor no lo estoy interpretando bien. Ahorita con todo lo que está dejando de exportar China hacia Estados Unidos, pues de alguna manera está buscando un puente para ingresar, y es ahí donde entra el tema de México y el tema de nearshoring. Pero ahí lo que estás diciendo tú es que probablemente las empresas que salgan de China se vayan a ir a instalar a otro país, en este caso México, para poder exportar a Estados Unidos. Pero esa instalación, con lo que estoy escuchando, es que estás visualizando más que toda la parte de valor agregado, de innovación, de desarrollo, se va a quedar en China, y lo que van a estar lanzando a otros países va a ser meramente manufactura, que creo que es lo que no nos conviene como México. Vaya, nosotros queremos atraer la inversión completa, generar esa inversión, ese desarrollo para generar la parte de crecimiento en el largo plazo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, y también muy buena pregunta porque tenemos el antecedente, sobre todo en el norte del país, de la etapa de maquiladoras en los 90, ¿no? Exacto, por eso me lo Petrolero, dijeron. pero cero desarrollo de tecnología. No, China está muy abierto, si bien ya desde hace 2 años son el mayor patentador del mundo, el mayor productor de patentes y esa generación de conocimiento, la apertura es otra. ¿A qué me refiero? Ellos lo que necesitan es, independientemente de la pandemia, independientemente de lo que está pasando ahorita del nearshoring, ya se había tomado la decisión, hace unos 4 o 5 años, me atrevería a decir, en que China decidió dejar de ser la fábrica del mundo para empezar a diseñar el conocimiento. ¿Por qué? Porque su mano de obra barata está desapareciendo, cada vez tiene mejor pagos de mano de obra. El chino de hace 10 años, 15 años, pues estaba dispuesto a trabajar 80 horas a la semana, literal, estoy exagerando, a trabajar de lunes a domingo todavía, pero las nuevas generaciones ya no, ya lo están cambiando, y eso cambia totalmente el aspecto de la mano de obra. Entonces China lo vio venir, y para ellos es empezar a sacar esa fabricación, está generando la mano de obra y está generando conocimiento y tecnología. Lo que necesita China para esa consolidación, hay que hacer un rompimiento totalmente de la estructura que hemos vivido los últimos 200 años, ¿no? En particular, que es Europa y Norteamérica, cómo extraemos materia prima de África, de Sudamérica y de Asia, para más mano de obra barata y más materia prima barata, nos consolidamos como economía. Ese era su modelo de negocio, si me permiten simplificar. El modelo de negocio de China es dejar que se acabe la pobreza para que tenga más consumidores, como está pasando en su país. Entonces, ellos lo que quieren es llevar fábricas, instalar carreteras, instalar puertos para aumentar su comercio y para que haya mayor poder de compra. Y eso no limita las patentes o el conocimiento. O sea, si tiene que llevar la tecnología y hacer alianzas, el Tecnológico de Monterrey está haciendo con su oficina allá en China un muy buen desarrollo de patentes y de alianzas. Hay una puerta abierta para los científicos mexicanos, para los inventores, tremenda, que hay que saber aprovechar. Entonces, la puerta está abierta y dicen, tenemos un socio, Feng, que lo conocí precisamente por la oficina de Tec de Monterrey, que él me pide a gritos que mande inventores mexicanos a que les pagan todo a ellos y a su familia para que desde México, reconociendo la patente de México, desarrolle sus patentes en China. Oye, hablando de prejuicios. ¿Perdón? Hablando de prejuicios, ¿qué opinas tú del respeto a la propiedad industrial, intelectual en China? Patentes, marcas, ¿cómo ha evolucionado? Si es que ha evolucionado, porque ya habíamos platicado que un país en desarrollo muchas veces tiene que absorber esa propiedad intelectual de manera gratuita, por llamarlo de alguna manera, pero al final del día, para poder estar haciendo negocios en un entorno global, pues necesitas el respeto a todo lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ¿cómo ha avanzado China en ese tema? ¿O es que ha sido como le dirían los americanos, un misconception? ¿Qué opinas tú del tema del respeto a la propiedad intelectual? Que ahorita es una prioridad para el gobierno chino, lo es de los
lo que va de esta década, estos 3 años por lo menos, de una manera muy, muy enfática, lleva más. ¿Por qué? Porque China ahorita tiene que revertir esa imagen de copiador de patentes, ¿no? Y de no respetar la propiedad intelectual. Entonces, precisamente su estrategia de captar los mejores inventores del mundo, los mejores patentadores, por así decirlo, pues tiene que generar esa confianza. Entonces, hay una estructura muy, muy clara que se da desde Hong Kong, tú lo sabes mejor que yo, Yair, que tiene una estructura legal, y Hong Kong es líder en cuestión de patentes, tiene ahí de dónde sacarlo y hacerlo. Yo te diría que sí, hoy es muy confiable que se respeten las patentes porque tienen que ganar la confianza. Ese es el objetivo. Más que la patente es generar la confianza para seguir desarrollando e innovando. Bueno, y ahora que hablas de patentes, extrapolándolo a México y hablando de patentes, de inversión y hablando un poco de desarrollo, y me voy a ampliar un poquito, ¿no? Hay casos como China, como Corea, como Japón, y ¿dónde está México? O sea, ¿cómo lo extrapolarías el tema de inversión y desarrollo? Ellos tienen, por lo que me estás platicando, una muy fuerte inversión en ese aspecto. ¿Cómo ves el tema en México? Que tenemos mucha oportunidad, tenemos mucho talento. Digo, un problema que ha habido desde que yo tengo memoria, y seguramente desde antes, ha sido la famosa fuga de cerebros, ¿no? Que por eso vean incluso la India, están todos en Estados Unidos, etcétera, creo que es una fuga de cerebros. Creo que sí hay una oportunidad con China de hacer ese tipo de alianzas, y yo creo, me voy un paso atrás, si me lo permites, Jair. Un análisis que yo tengo interesante es que no estamos viendo los empresarios, es la oportunidad en el cambio de patrones de comportamiento que se evidenció ahorita en la pandemia. Les pongo números muy sencillos. Si la clase media de España, por ejemplo, fuera esa proporción, fuera la clase media en todo el mundo, se requerían 5 o 6 planetas para la producción de materia prima. Si fuera la clase media de Estados Unidos, se requerirían 7 planetas. Los patrones de comportamiento de consumo que tenemos en los últimos 40 años son absurdos. La cantidad de envases, de papel, de desperdicio que se genera es una locura, ¿no? El desperdicio que hay en las ropas, de la ropa desechable de Zara, etcétera, todo eso, los que peinamos canas, pues todavía nos tocaba ver los envases retornables, las bolsas de papel que se está regresando, las bolsas de mandado que llegaron a ser despectivas y otra vez están. Pero yo creo que hay un cambio de comportamiento de consumo obligado, porque la meta de China es, en los próximos años, que 1.000 millones, imagínense la locura que estoy hablando, 1.000 millones sean clase media. 1.000 millones de personas clase media con un patrón de comportamiento de consumo es insostenible con los patrones que hay ahorita. Sí. La pandemia evidenció el consumo tan absurdo que tenemos de gastar por gastar. Vean, voy a hablar nosotros ahorita como hombres. La tendencia de los zapatos está desapareciendo, lo de la corbata está desapareciendo. Estamos entrando a un mundo mucho más práctico, y ahí es donde yo veo muchas oportunidades de innovación, y no tiene que ser la patente que crees el nuevo Facebook, ¿no? Que seas el nuevo Mark Zuckerberg. Hay innovaciones muy puntuales, muy pequeñas, que impactan tu localidad, que ahí el conocimiento está abierto para todos. Y tenemos gente muy, muy creativa que puede empezar a hacer cambios. Los jóvenes están haciendo a través de las aplicaciones, a eso me refiero con los patrones de comportamiento de consumo, en el que se puedan hacer cosas muy, muy interesantes. Entonces, les pongo un ejemplo puntual, que es lo que me pedías, Jorge. Tenemos una empresa muy exitosa en Santa Fe, que nos tocó incubar en la época de Jorge, Somewhere se llama, que producen camisas con bordados de mujeres indígenas. Y bueno, ha sido una locura esa empresa, desde que estábamos apoyándolas, cómo han crecido estos jóvenes, siguen unidos, ha sido un gran caso de éxito. Y ahorita me buscaron porque quieren empezar a producir ya sus camisas en China, ¿no? Para tener esa capacidad de producción en volumen. Entonces, sí es hacer innovaciones muy puntuales de alianzas en que das trabajo a todas las mujeres campesinas, indígenas, etcétera, pero con líneas de producción de alta tecnología. Entonces, ahí no se requiere una gran patente, pero sí en procesos, innovación en procesos. Ahí es donde yo creo que está la gran oportunidad para todos los empresarios, que no tenemos que ser investigadores de patente, sino entender los nuevos procesos de producción y de consumo para tomar esas oportunidades. Si no lo hiciéramos, entonces lo que vamos a tener, como comentabas, es una fuga de cerebros, ¿no? Porque tenemos el talento
el talento, mucho de ese talento se va a Estados Unidos y pareciera ser que ante las oportunidades, si no estás generando, digamos que teniendo innovación y desarrollo en México, hay alguien que sí lo necesita y se van a terminar yendo al país que requiere esa mano de obra calificada, ¿no? Y no necesariamente, Yair, porque ¿qué es lo que necesitan? Este ejemplo que les puse de la empresa de agroquímicos, y siempre que les comparto un ejemplo de negociación, que eso es muy valioso, Jorge, de cómo hacer negocios, fueron 3 años de negociaciones con ellos. Entonces, primero yo llegué con el dueño, y yo llegué ahí como simple obrero de la educación, ¿no? Gente sencilla de campo, que llevaba alumnos a China y demás, ¿no? No como empresario, sino ellos me daban mucho respeto como profesor. Entonces yo le pregunté al empresario, le dije, al empresario chino, le dije, oye, ¿y por qué me ves a mí para abrir tu empresa en México? O sea, está Deloitte, están N cantidad de despachos. Me dijo, porque ellos me cobran muy caro y me dicen mentiras. Tú no me vas a mentir y no vas a decir lo que necesito hacer. Entonces, el chino requiere ahorita grandes aliados fuera de sus fronteras, para entenderlo. Y en ese rápido crecimiento no tiene las estructuras todavía desarrolladas. ¿A qué me refiero en cuanto a personal? Todas las reuniones siempre había 8 o 10 personas, no menos. Pero todos ya su promedio de edad era 25, 27 años. Que ya era el director de finanzas, el director legal, el director, o sea, de un gran corporativo, pero eran chamacos de menos de 30 años. Porque no hay, o sea, al nivel de que ha crecido China, no hay la cantidad de personal que atiende a esa estructura de crecimiento. Y estoy hablando dentro de su país. Y para hacerlo fuera del país, mucho menos. Entonces, ellos necesitan grandes aliados para poder salir de China, y no, o sea, no son como lo hemos visto nosotros, que venía una empresa, voy a hablar de los 50, venía General Electric, y toda la planilla siempre de directivos será del país, y solamente los de ese país pueden aspirar, ¿no? China necesita esa mano de obra porque no la tiene. Entonces, ahí yo creo que hay una gran oportunidad. La anécdota que les quiero compartir es que fueron 3 años de negociaciones, porque para el chino no hay prisa, en que venían a México, veíamos bodegas, veíamos instalaciones, íbamos a China, negociaciones, y siempre peleando el precio. Son grandes negociadores. Sí. En los mercados, literalmente los mercados, dicen que el único que le tiene miedo a un chino es a un judío que hable mandarín, porque son duros para las negociaciones como son los judíos, ¿no? Entonces, ellos, siempre yo veía otra gente, siempre al lado, no estaba el director general, estaba al lado. Eso siempre, el mayor líder nunca está en la reunión para demeritar su presencia, él está al lado escuchando. Si hay algo, entra, interviene y se vuelve a salir. O sea, es algo muy curioso. Pero bueno, la anécdota, para hacerles el cuento corto, es que después de 3 años ya me tenían harto con los precios y sube y baja y demás. Eran las reuniones en Shanghai, en Ciudad de México, en Guadalajara. Y hasta que les dije, ¿saben qué? Si quieren esto, ya me enojé, di un manotazo en la mesa y dije, esto que podemos hacer, y si quieren, si no, ya me voy. Y en ese momento cerramos el trato. Y ya después, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Me dijeron, es que para el chino, si no te llevan al límite de tu paciencia, de tolerancia, quiere decir que no diste lo mejor en la negociación. Dije, no, pues de haber sabido le miento a la madre el primer día, ¿no? Pero ya más el corporativo, ya el mercado, si no tenemos un desgaste de negociación, como vemos en los libaneses, en los judíos, en los mercados, de que crees que se van a matar porque se están mentando a la madre, o sea, no. Ellos simplemente quiero que me des tu mejor precio, tu mejor producto, tu mejor todo, y entonces cuando cerramos el trato. Si no te llevo a esa parte emocional, quiere decir que no he logrado lo mejor de ti. Y no importa el nivel, eso. Oye, Carlos, hablando de niveles, he oído mucho que al momento de negociar, como tú decías, tienen filtros, ¿no? El primer contacto nunca son los funcionarios de alto nivel, los que vienen a hacer negocio en México, sino te ponen al tercer, cuarto nivel, algo que es cultural, que en México no tenemos esa costumbre. Quizá cuando vienen los empresarios chinos a México, pues pones al director general, pones al abogado y pones a la planilla pesada. Y ellos es totalmente al revés, según lo que entiendo. Se van por niveles y en el primer nivel ponen a la gente, valga la repetición y la redundancia, del cuarto nivel de abajo, y van escalando. Y muchas veces, en temas culturales,
ven mal que el primer contacto en México, y no sé si eso sea cierto o no, sea la plana mayor, ¿no? Los que toman las decisiones, los decision makers, para empezar a hacer las negociaciones. Digo, ya me queda claro que sus negociaciones son a largo plazo y son buenos para negociar, pero ¿qué tan cierto es eso de las capas que utilizan para hacer negocios o para negociar? Depende del nivel de tamaño de empresa, ¿no? Ya. Los calafones, que creo que es algo similar acá. Si yo ahorita quiero hacer un negocio con Grupo Carso, pues no me voy a sentar a la primera con Slim, ¿no? Por más importante que sea, creo que sí hay, pero bajo mi experiencia, Yair, no lo podría generalizar, pero bajo mi experiencia, la generación que todavía existe de grandes empresarios y pequeños y medianos empresarios es sumamente accesible. Es gente que, pues hoy por hoy todavía los grandes directivos de 60 años, 70, que están vigentes, es algo fuerte lo que les voy a decir, pero es algo interesante para interpretar el comportamiento. Los que están arriba de 60, 70 años vivieron la hambruna en China, vieron a familiares morir de hambre, o sea, no es poca cosa lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es gente muy sencilla, muy humana. Por ejemplo, fuimos a la empresa, les digo cómo se llama, que era la compró Philips, la mayor productora de lámparas, cuando empezaron las lámparas LED. Y conocí, así como nosotros, cuando llegué, ¿y quién es el que está aquí? Es el dueño de la empresa, ¿no? Estamos hablando de la mayor productora a nivel mundial, ¿no? Y sin corbata, su hija trabajando ahí. Y algo muy interesante en la plática es que ellos tenían todo para automatizar los procesos y el dinero para hacerlo. Pero el señor dijo no, porque somos la principal fuente de empleo de esta ciudad y hasta que no veamos cómo vamos a generar el empleo que les quitaríamos con la maquinaria, no vamos a meter los nuevos procesos. Entonces yo me he topado con empresarios bajo mi experiencia, que vamos a visitar muchas empresas, muy abiertos, muy sencillos, sumamente sencillos, con muchas ganas de aprender. No sé si eso vaya a durar, porque le decía ayer a Jorge, China cambia todos los días, pero por lo menos la generación que arrancó China, que vivió la hambruna, que vivió una extrema pobreza, es gente muy humana y muy sencilla. Quién sabe qué vaya a pasar con los ahorita que son hijos únicos y que están creciendo muy mimados. Creo que eso va a ser otra historia. Pero en general es muy accesible. ¿Cómo ven los empresarios chinos a México? Y no digo a los empresarios mexicanos, sino a México, México gobierno y empresarios mexicanos. Y te voy a hacer un comentario y no quiero inducir tu respuesta. Pareciera ser que el gobierno que tenemos actualmente está con una fuerte influencia socialista, pero con una fuerte influencia socialista de hace como unos 80 años. Entonces, cuando estos tipos ya evolucionaron a un socialismo fuertemente basado en lo que es el capitalismo, nosotros estamos con esos recuerdos románticos de lo que era el socialismo y el comunismo del 1919. Entonces, ¿cómo nos ven? Porque pareciera ser que hasta en la copia andamos atrás, ¿no? Sí. Nosotros somos la gran perla, la gran presea que está buscando China. Y me lo ha dicho en chino, tal cual. Les voy a decir por qué. Ahorita les digo cómo se llaman este hombre. Me dijo Carlos, nosotros, y me lo dijo allá hace 5 o 6 años, me dijo, nosotros lo que tenemos que hacer en África, ya tenemos el camino hecho en África. Okay. Europa no nos interesa, Europa está decreciendo, Europa va en picada, y Estados Unidos no nos es ya atractivo, y se fortaleció con el paso de los años, ahorita les digo por qué. Me dijo, para nosotros, el mundo hispano, todos los países de habla hispana, son nuestra gran atracción, son nuestra siguiente meta para esta década que está corriendo. Entonces, Jeremy se llama, todo se pone el nombre para que podamos pronunciarlo. Jeremy, de agroquímicos precisamente, empezó a hacer sus pininos en Colombia, pero dijo, quiero aprender cómo meter mis agroquímicos en Colombia para venir y meterlos a México. O sea, meter tan grande a México es cómo hacemos primero un paso previo para poder entrar. Entonces, sí, somos sumamente atractivos. Creo que una decisión estratégica que va a funcionar muy bien, ya va a empezar a dar frutos, es el nuevo nombramiento del embajador chino en México. Llegó en el mes de marzo. Es extraordinario el trabajo que está haciendo este hombre. Me sorprende la energía que tiene
O sea, los primeros 3 meses ni un secretario de Estado o un candidato a la presidencia recorrió el país como lo recorrió él, se reunió con gobiernos, empresas, porque somos la gran presea para China. Nosotros no nos damos cuenta, porque estamos dentro del bosque, por así decirlo, pero el candado, tú lo sabes mejor que yo, Jorge, el candado que tenemos en el Tratado de Libre Comercio, el nuevo acuerdo que hicimos, pues nos impide la inversión china. O sea, Estados Unidos sabe lo importantes que somos para China, lo atractivos que somos para China, y Estados Unidos hace todo lo posible para que China no pueda entrar. Pero los chinos, en lugar de ofenderse o sentirse manipulados o ninguneados, lo tienen muy claro y simplemente están a la espera, al acecho y poco a poco para entrar a México, porque se va a cansar Estados Unidos. Ellos son creativos y nosotros también lo somos. O sea, hay 1000 maneras en que China pueda entrar a México, pero por eso la excepción, porque Estados Unidos no lo permite de muchas maneras sucias, de muchas maneras directas, sobre todo indirectas, no permite que tengamos ese amorío con China, que le decía ayer a Jorge, y es importante, Yair, que ya lo vivimos durante 300 años. La mancuerna que hicimos China con el mundo novohispano no ha tenido comparación en la historia de la humanidad, ¿no? La primera globalización, la primera moneda, el primer idioma global, la innovación que se dio, ya lo vivimos. Nos han tapado esa historia 200 años, pero está resurgiendo. Oye, Carlos, a ver, ¿y cómo pudiéramos, porque te escucho y pareciera que China quiere venir a México, trae muchas ganas de hacer negocios con México, pero ¿qué tienen que hacer aquí los empresarios para poder localizar esas oportunidades en China? Vaya, porque aquí hablamos que China está creciendo, bueno, ahorita está creciendo 4 o 5%, pero hay las grandes oportunidades, pero eh, tú lo mencionaste al principio, hay que estar ahí, hay que ir a China, hay que empezar a negociar, ver, pisar las distintas regiones que dices, pero ¿qué se tiene en México para poder acercar esas pymes? Porque al final de cuentas son las pymes las que queremos que hagan esos negocios para empezar a detonar el crecimiento en el país. ¿Qué hay? ¿Qué plataformas hay en México para poder ofrecerlas a esos empresarios y llevarlos a China? Una de ellas pues, es tu empresa, vaya, que de alguna manera le da conocimiento al empresario y también los lleva. Pero bueno, después de ir por allá, pues también se requiere pues que de alguna manera empiecen a cerrar los negocios o cierren los negocios y vengan y ahora sí que se empiece a generar. ¿Qué hay en el país? ¿Qué hay o dónde pudieran acercarse estas empresas para poder identificar esas oportunidades? No lo hay, lamentablemente no lo hay de manera estructurada, y con la desaparición de ProMéxico, que creo que fue un gran error. ProMéxico estaba haciendo un gran trabajo, por lo menos en China me tocó vivirlo, se acabaron sus puentes. Me iría un paso atrás, Jorge, es crear esa oportunidad de esos enlaces, como lo estamos haciendo nosotros en la empresa, porque hay que crear esa vinculación. De manera espontánea, les quiero poner de ejemplo, y eso te va a gustar mucho, Yair. En la práctica ya se dio ese enamoramiento y ustedes veían en 2017, 18, los aviones de Aeroméxico repletos de vendedores ambulantes de Perú, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, obviamente de México. Los veíamos todos en los centros de los pueblos, que para mí era admirable cómo gente de tan bajo recurso, que no hablaban otro idioma, que nunca habían salido del país, los veías en el avión yendo a China a la aventura, a lo que no se atreve el empresario de clase media para arriba, ¿no? Y ellos lo hicieron, y por eso todos los centros históricos, si me permiten esa clasificación, los centros históricos de nuestros países están llenos de productos chinos. Y con toda la envidia del mundo, yo muy académico, con mucha maestría, muy del TEC de Monterrey, por hacerlo estructurado, me ha tocado ver cómo se hacen fortunas de que empiezan a comercializar productos que los han traído los últimos 10 años y hacen unas mega empresas, pero porque se atrevieron a hacerlo. Pero yo insisto, la constante que siempre he visto, Jorge, es que van y conocen a China. Cuando tú vas y te sientas cara a cara, se llama One Sheet, que es dar cara, y le das la cara al empresario chino, él se siente sumamente halagado, honrado, de que tú lo fuiste a ver. Hay un caso muy exitoso que tuvimos también, rápido la historia. Este muchacho empezó a comprar productos y a vender en autoservicios,
Pero estoy hablando de pedidos de 5 o 7 millones de pesos, que eran buenos pedidos. Pero de repente llegó y Walmart le hizo un pedido de 800, 900 millones de pesos. No tiene la capacidad. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? El pobre aquí se acabó, obviamente el financiamiento no lo hay, no había manera. Fue a China, se sentó, hizo el guanxi, dio la cara y le dijo, oye, así están las cosas. Y le dijo el chino, yo voy contigo. Te agradezco este respeto, esta confianza y nosotros damos el financiamiento, dale para adelante y soltamos. Y fue un megacaso de éxito porque se atrevió a ir a China, así de sencillo. Entonces, cuando tú estás allá, las puertas se abren y es tierra de oportunidades ahorita por ese cambio tan rápido que está habiendo. Oye, entonces en resumen, y para que nos están los tres seguidores que tenemos en redes, ante la desaparición de lo que es ProMéxico y esos mecanismos de promoción de la inversión, digamos que la forma de ir a hacer negocios o traer negocios de China sería a través de firmas como la tuya, ¿no? Ahora sí que es comercial, pero a mí, por ejemplo, pongamos el claro ejemplo de una firma como una firma de abogados o una empresa que produce cualquier tipo de satisfactor o producto. Sería a través de firmas como la tuya como podría entrar o traer inversión a México, ¿no? Entrar a China o traer inversión a México. Así es, así es. Sí, esa es nuestra oportunidad de negocio que hemos detectado y por eso nos ha estado yendo tan bien. Porque hay una manera, como les dije ahorita, los valientes que se atreven toman el vuelo de avión y van a abrir como pueda, pero vas a ciegas. El cambio de horario, la alimentación, etcétera, te hace un camino arduo. Y lo que nosotros estamos haciendo es facilitarle a los universitarios y los empresarios que vayan ya como rifle de alta precisión, ¿no? Por ejemplo, tú lo que acabas de decir, estamos lanzando este año los programas sectoriales que le llamamos. Y uno de ellos precisamente es el de Derecho. Es armar un grupo de 20 abogados para sentarlos con su contraparte allá, que los tenemos, de despachos de abogados, que les surja a ellos también su contraparte de este lado del mundo para seguir haciendo negocios. Sí. Entonces, en mayo, por ejemplo, vamos a lanzar uno muy atractivo que es de autopartes. Entonces, todos los empresarios de refacciones que hay en el país, bueno, en Guatemala, en El Salvador, etcétera, pues saben que con la nueva parte de autos eléctricos, pues las refacciones en 10 años van a ser otras. Y no tienen ni idea cómo tener las refacciones para los coches. Los vamos a llevar para que empiecen a ver cómo hacerlo, con quién hacerlo. Y así te podría dar N cantidad de ejemplos. Carlos, ya se nos llegó el tiempo, creo que ya, digamos, ya llegamos a la hora, pero creo que el tema es muy importante, da para más y nos gustaría dos cosas. La primera es invitarte para volver a platicar sobre este tema, ya sobre asuntos muy puntuales. Y la segunda, pues, es agradecerte muchísimo la información, el input que nos has dado con respecto al tema de haciendo negocios con China, ya sea desde o hacia, y pues dejar abierta la invitación para que profundicemos ahora sí que en el cómo hacerlo, ¿no? Es decir, ya estuvimos platicando de manera muy genérica de varios aspectos, pero creo que para ser prácticos nos falta ahora sí que aterrizarlo y tocar las dudas que pueden estar ahorita surgiendo en la gente que nos está viendo, de bueno, ok, ¿cómo empiezo, no? Un checklist o un step list de los next steps para poder hacer negocios con China, ¿no? ¿Te parece? Sí, saben que cuenten conmigo. Le decía ayer a Jorge que de eso me alquilo. El niño risueño, hágale cosquillas y con todo. Sí, no, y como decías tú, pues qué mejor alguien que ha estado ahí físicamente. ¿Sí? Y que ya no se hable de China como que ahí está la gran oportunidad, sino más bien vamos a generar la oportunidad y vamos a capitalizarla y hacerlo. ¿Sí? No, muchísimas gracias, Carlos. Fue un gusto platicar, estar conversando contigo y conocer más a China. Con todo gusto. Entonces, lo que se les ofrezca, hay mucho que hacer y ojalá nos acompañen en los viajes que tenemos para el 2024. Claro que sí. Encantado, claro. Si nos dices, ahí estaremos. Claro que sí. Pues un gusto, Yair. Gracias, Jorge, como siempre. Muy bien, se les manda un abrazo. Igualmente, cuídate. Hasta luego.